Me estaba acordando de una historia que has contado más de una ponencia de un hombre trabajador de campo, que no tenía ni idea de hablar en público, que hablaba con una persona o dos como máximo al día, y cómo pasó de no hablar en público a que creo que fue como la persona más Sí, aplaudida el día que... ese día, claro, es Pero que... bueno, no quiero desvelar la historia, me Sí, encantaría que la contaras. vale, te lo cuento. Mira, yo cuando veo por primera vez a una persona con la que voy a trabajar, Sí, eh, si tuviera que definirlo, pues lo que más se asemeja es una vez que escuché, salvando la distancia, sí, que Miguel Ángel, el escultor y pintor, sí, cuando él, en las esculturas tan maravillosas que hizo, él veía el bloque de mármol y él veía dentro la imagen. Y vale, él decía que él no esculpía, que lo que hacía era quitar lo que sobraba, porque ya sabía cómo era la imagen. ¿De acuerdo? Pues ya digo, salvando las distancias y modestamente, yo cuando tengo una persona delante con la que tengo que trabajar, es que yo veo ya, veo al orador, lo veo claramente, veo cuál es su estilo, cuál es su fortaleza, dónde tenemos que incidir para que emerja esa persona que van a querer escuchar los demás y que va a dar un mensaje interesante, ¿no? ujú, En ese caso que tú me comentas, pues fue muy curioso porque era el presidente de Alrex de Montijo, ujú, de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Montijo. El presidente es siempre una persona que ha sido enfermo alcohólico, sí, ha tenido esa trayectoria, ¿no? Y entonces, él era entonces presidente y tenían que hacer una reunión a nivel de toda Extremadura donde pues venían 500 personas de distintas asociaciones, y entonces él tenía que dar un discurso de apertura. Y él dijo que ni muerto hacía eso. Así literalmente, que ni muerto hacía semejante cosa, vamos. Le dijeron que, me lo comentaron a mí, los psicólogos de la asociación, y le dije, pues, que venga a un curso. Coño, digo, ni muerto voy a un curso a hablar en público, dijo este hombre, Miguel, que se llama. Y bueno, dije, bueno, a ver, pues voy a hablar con él, a ver si yo lo puedo convencer. Entonces hablé con él y lo convencí. Claro, pues efectivamente me encontré una persona que había trabajado siempre en el campo, efectivamente, porque no se había preocupado nunca, lógicamente, sería maravilloso trabajador de campo, pero no se había preocupado nunca por este otro tema, ¿no? sí. Tampoco podíamos escribirle el discurso porque él no leía de forma fluida tampoco, como para haber hecho una buena lectura, ¿no? De un discurso que quedara bien. Entonces, bueno, lo cierto es que lo convencí de que viniera al curso. Y cuando este hombre en el curso, que había pues lo que suele haber, el perfil que suele haber, empresarios, opositores, tal, ¿no? De gente de organizaciones y tal, ¿no? Pues este hombre al principio, claro, él se comparaba, lo que te digo, nuestra mente que nos hace esa trampa de compararnos siempre con los demás, para mal, además, normalmente para mal, sin tener en cuenta tu fortaleza, pues él estaba allí un poco como, madre mía. Bueno, yo le dije, incluso si quieres no hables, tú participa en el curso, pero si quieres no tienes por qué hacer intervenciones, ¿no? Pero bueno, él se animó a hacer intervenciones cuando ese hombre contaba su caso, cómo él había caído en el alcoholismo y cómo había salido. Subía la temperatura allí, imagínate. O Ujú, sea, es que era la mejor intervención, porque era la más auténtica. ya, Era algo tan auténtico, era tan heroico lo que había dicho, y todos lo admirábamos tanto, y es que sus intervenciones gustaban muchísimo, y todo el mundo se lo decía. Entonces, claro, él empezó a coger confianza. Y las distintas fases del curso, pues él iba participando, entonces ya al final dijo que él hacía el se discurso de fue soltando. bienvenida. Hacía el discurso de bienvenida. Y fíjate, vamos a enlazar ahora con lo que te comentaba antes de la autoestima que da saber comunicar. Ajá. El día que él, delante de 500 personas, dio su discurso, fue maravilloso, maravilloso, en su estilo, en su forma de hablar, si es que no, es que era estupenda y auténtica, vamos, Ujú. en su forma de hablar, y todo el mundo fue a la persona que más atendió, más atentamente, porque yo estaba allí y observaba, y es que todo el mundo, por supuesto, el aplauso más grande se lo llevó él, frente a los políticos que estaban allí también, ¿no? Ujú. Y también intervinieron. Y cuando terminó, cuando bajó del escenario, ya se terminó el evento, se vino para mí y nos abrazamos y me dijo: hasta ahora yo no sabía lo que había hecho.
O sea, ese fue el momento de su vida en el que entendió la importancia de ese trabajo que había hecho, de salir de ese infierno del alcoholismo, ¿no? Pues tomó constancia ese día, cuando lo comunicó delante de todo. Entonces, yo es que creo que poder hablar y sacar lo que tú tienes dentro delante de los demás, es que más te va a dar más autoestima que eso, es impresionante. Y además ayudas a otros y a ti. ¿Y qué más ejemplos tienes? Porque además de acercarse a tu formación, emprendedores y empresarios también lo hacen opositores. Sí, también. ¿Y por qué un opositor quiere aprender a hablar en público? Pues porque muchos de ellos tienen que hacer intervenciones ante tribunales. Bueno, si podemos explicar primero qué es una oposición, porque por ejemplo Vale. en América Latina una oposición no es algo, Vale. no es un verbo común. Vale, es para conseguir un puesto de trabajo, normalmente del Estado o de una zona, una comunidad autónoma, que tú necesitas pasar un examen y si sacas ese examen tienes el puesto de trabajo, ¿no? Entonces hay algunas oposiciones, como puede ser para ser juez, por ejemplo, que tú tienes que poner delante de un tribunal y exponer tus temas, lo que has estudiado, lo tienes que exponer delante del tribunal. O sea, no es un examen escrito. No te vale solo estudiar, tienes que saber expresarlo. Claro. Y Austin, qué pedazo de ejemplo, porque no es la comunicación de carrerilla, porque entiendo que quien te evalúa no va a ver lo que eres capaz de repetir, sino lo que sabes. Sí, La lo que diferencia. sabes, exactamente. En el caso de las oposiciones a judicatura, por ejemplo, es de carrerilla, o sea, tú tienes que exponer los temas de carrerilla y con un tiempo, pero en el caso, por ejemplo, de los opositores a profesores, Sí. tú tienes que exponer un trabajo, pero tú lo tienes que decir un poco con tus palabras, ir contando cuál es tu programación, Sí. o sea, es más espontáneo, entre comillas, ¿sabes? Claro, Es que tiene que diferente. haber creencia en lo que estás contando, tiene que haber esa parte de que, ¿cómo me explico? Que me creo el mensaje que me estás dando, no que me lo estás contando porque lo has leído, Claro. sino que es algo que va en ti. Claro, me tienes que convencer, ¿no? Finalmente, Javi, todo esto es una venta, ¿eh? O sea, tú vendes, en este caso, tu conocimiento, tu capacidad como profesor, tú te estás vendiendo, ¿no? Entonces, claro, tienen que tener esa parte. Bueno, hay opositores que después de estudiar un año entero, cuando han llegado a ese punto, se han retirado, ¿eh? En el punto en el que tienen que En el presentar- punto de presentarlo delante de un tribunal, no son capaces y se retiran. O entran y se ponen a llorar, o se quedan en blanco, o dicen me voy. O sea, no soy capaz de hacer esto. Y fíjate tú que me gusta muchísimo ayudar a los opositores porque es que hacen tanto esfuerzo, Exacto. o sea, que a lo mejor estudian 8 horas diarias Mm. y luego eso se diluye totalmente porque no son capaces de estar delante del tribunal. Entonces es uno de los perfiles que tengo más numerosos, ¿Y ¿no? puedes contar algún ejemplo?